A veces cuando miramos el cielo nocturno y observamos la inmensidad de las estrellas o, no sé, cuando leemos sobre estas leyes inmutables de la física, es muy fácil sentir una especie de vértigo. Totalmente. Un vértigo muy frío, ¿verdad? Exacto, un vértigo frío. Es esa sensación abrumadora, o sea, casi paralizante, de que el universo entero es simplemente una máquina gigante. Una máquina perfecta, sí, pero totalmente indiferente a nosotros. Como si estuviéramos de sobra, digamos. Tal cual. Como si absolutamente todo, desde, no sé, el movimiento milimétrico de los planetas hasta nuestros propios pensamientos o recuerdos, no fuera más que el choque predeterminado de billones de átomos ciegos. Átomos que solo siguen reglas matemáticas. Es una visión muy desoladora. Y claro, bajo esa lente del mecanicismo puro, los seres humanos terminan siendo reducidos a poco más que engranajes. Engranajes increíblemente complejos, claro, pero dentro de un reloj cósmico al que alguien o algo le dio cuerda hace millones de años. Y es que nos quita toda agencia. Absolutamente. Y esa es, históricamente hablando, una de las batallas intelectuales más grandes de la era moderna. O sea, es una guerra campal entre la física, que busca reducir todo a mecanismos previsibles, y la psicología o la filosofía, que intentan defender esa chispa impredecible de la vida y la conciencia. Y precisamente esa es la misión que tenemos hoy. Para este análisis a fondo hemos consolidado unas fuentes fascinantes. Nos estamos enfocando particularmente en el brillante texto del historiador Will Durant sobre la vida y obra del filósofo Henri Bergson. Que es una figura clave para entender todo esto. Muy clave. El planteamiento central de Bergson es casi una rebelión intelectual. Él nos obliga a hacernos una pregunta monumental. O sea, ¿qué pasaría si la ciencia moderna nos ha engañado sutilmente? Ajá, ¿en qué sentido? En el sentido de que, en su afán de medirlo todo, nos ha hecho creer que somos piezas predeterminadas de un motor, en lugar de reconocer que somos creadores activos, creadores libres de nuestra propia realidad. Es un viaje intelectual profundamente transformador, la verdad. Y yo estoy convencida de que si desglosamos estos conceptos filosóficos paso a paso, vamos a conectar todo esto con la forma en que ejercemos nuestra libertad todos los días. Me encanta. Pero a ver, para entender la revolución que propuso Bergson, primero tenemos que entender al coloso contra el que estaba luchando. El materialismo industrial del siglo XIX. Locomotoras a vapor, fábricas textiles enormes, máquinas de carbón, pues es natural que la mente humana empezara a ver el universo como otra máquina glorificada. Claro, la cultura suele ser un producto directo de su entorno tecnológico. O sea, vemos el mundo con las herramientas que tenemos a mano. Así es. Con la industrialización acelerada de Europa Occidental y, bueno, el éxito arrollador de la física para predecir el mundo natural, la mentalidad se volcó hacia lo material. El gran exponente de esta visión implacable fue Herbert Spencer. Spencer, sí, el mecanicista por excelencia. Exacto. Para Spencer, y para casi toda la comunidad científica de su tiempo, todo era materia en movimiento, siguiendo leyes inquebrantables. Y lo irónico aquí es que Bergson, este brillante judío francés nacido en París en 1859, empezó su carrera académica siendo un devoto incondicional de esta filosofía de Spencer. Bien, vamos a desempacar esto, porque Bergson no se quedó como un fanático de las máquinas para siempre. A medida que profundizaba en este sistema materialista, empezó a notar lo que él llamó, con mucha astucia, las 3 articulaciones reumáticas. Me encanta ese término. Es una metáfora médica perfecta, ¿no? Si el mecanicismo fuera una máquina impecable, debería fluir sin problemas, pero rechinaba en estos 3 puntos. Rechinaba muchísimo. La primera gran falla que notó fue la brecha infranqueable entre la materia inerte y la vida. Por más que los materialistas intentaban crear vida en un laboratorio, fracasaban rotundamente. Había un salto misterioso ahí que la máquina no podía explicar. Exacto. La segunda falla era la conexión entre el cuerpo físico y la mente. O sea, si la mente es solo un resultado automático de reacciones químicas en el cerebro, ¿para qué evolucionó la conciencia? Claro, ¿qué utilidad tiene darnos cuenta de las cosas si supuestamente no podemos cambiarlas? Es un callejón sin salida evolutivo. Y la tercera articulación reumática, que me parece la más paralizante, era la fricción irreconciliable entre el determinismo absoluto y nuestra experiencia humana de la elección libre. Ese punto es el núcleo de la crisis existencial moderna.
El determinismo dice que como cada momento es el producto físico del momento anterior, no hay espacio para la voluntad genuina. Y ahí es donde me estalló la cabeza leyendo las fuentes, específicamente con el ejemplo brutal sobre William Shakespeare. Ah, ese ejemplo es buenísimo. Pensemos en esto. Si el determinismo mecanicista es 100% real, eso significa, lógicamente, que cada línea de una obra maestra como Hamlet, cada coma en el guión, ya estaba escrita geométricamente por los movimientos de una nebulosa de gas hace millones de años. Es una locura si lo dices en voz alta. Es que creer que una nube de polvo espacial sin mente compuso las tragedias humanas más profundas, honestamente requiere más fe ciega que cualquier milagro religioso. Es un mito fatalista monstruoso. Y lo fascinante aquí es que esa misma audacia para dudar de los dogmas materialistas fue lo que catapultó a Bergson a la fama internacional. Cuando publicó su libro Evolución Creadora, en 1907, el público estaba sediento de alguien que cuestionara esta tiranía mecánica. Necesitaban respirar un poco de libertad. Exacto. Pero el verdadero genio de Bergson es que no se limitó a quejarse del materialismo. Él ofreció una explicación psicológica profunda de por qué caemos tan fácilmente en esta trampa. Y todo tiene que ver con cómo percibimos el tiempo y el espacio. Esto me encanta, porque si resulta que no somos máquinas, la pregunta lógica es, bueno, ¿por qué la ciencia y nuestro propio cerebro nos hacen sentir que sí lo somos? La respuesta requiere mirar nuestro pasado evolutivo. Nuestro intelecto no evolucionó en la sabana para hacer filosofía o entender el cosmos. Evolucionó para sobrevivir lidiando con sólidos. Para fabricar lanzas y calcular distancias. Tal cual. El intelecto humano es un geómetra materialista por naturaleza. Está diseñado para medir todo en el espacio y dividir la realidad en fragmentos estáticos. Hay una frase en el texto fuente que lo resume perfecto. Dice, pensamos tan fácilmente en una milla como en media milla, y un destello de pensamiento puede circunnavegar el globo. Se nos da increíblemente bien mapear el espacio tridimensional. Porque así construimos nuestras herramientas, sí. Pero somos pésimos entendiendo el tiempo real. Y las fuentes detallan una analogía brillante de Bergson usando el cine. Pensemos en que estamos sentados en una sala de cine. Vemos acción, vemos hojas cayendo, movimiento constante. Parece la vida misma fluyendo en la pantalla. Pero si analizamos la mecánica en la cabina de proyección, sabemos que ese movimiento es falso. El carrete no contiene movimiento. Son fotografías estáticas, instantáneas congeladas. Y solo cuando esas fotos inmóviles se proyectan rápidamente, nuestro cerebro crea la ilusión de continuidad. Exacto. Como los libritos animados de boxeadores que hojeábamos de niños. Y aquí viene el golpe maestro de Bergson. Nuestro intelecto hace exactamente lo mismo con la realidad. Toma fotos estáticas del mundo y pierde por completo el flujo vibrante de la vida. Y ese flujo ininterrumpido que no se puede dividir en fotos estáticas es lo que Bergson bautizó como la duración. Este es el concepto más importante de toda su filosofía. La duración. ¡Qué buen término! Sí, para él el tiempo real no es una línea matemática que se mide con un reloj. El reloj mide el espacio, o sea, manecillas moviéndose en un círculo. Pero la duración es un progreso continuo. Bergson dice que el pasado corroe el futuro y se hincha inexorablemente a medida que avanza. Como una gigantesca bola de nieve rodando por la ladera de una montaña. Va recogiendo más y más nieve a cada centímetro. Una analogía perfecta. Eso significa que absolutamente nada del pasado se pierde. Todos nuestros recuerdos están ahí, acumulados, empujando en el presente. Somos una acumulación viva. Y como la totalidad del pasado empuja hacia adelante, cada nuevo momento es completamente inédito e impredecible. La previsibilidad robótica es solo una ilusión de nuestra necesidad de dividir el mundo en partes. Así es. Y entender que el tiempo interno es esta acumulación palpitante nos lleva a explorar nuestra memoria. Esa memoria es la chispa que enciende nuestra conciencia y al final nuestro libre albedrío. Claro, es fascinante ver en los textos cómo contrasta los animales con los seres humanos para ilustrar esto. Mencionan a un perro descansando junto al fuego de una chimenea. Cualquiera diría que está en paz filosófica. Sí, pero Bergson aclara que no. Esa paz aparente es simplemente la certeza ciega del instinto. El animal no tiene que angustiarse por elegir. Sus reacciones ya están pretrazadas por la biología. Pero para el ser humano, elegir es una carga inmensa.
requiere un esfuerzo cognitivo brutal. Por eso la gente en la calle en hora pico suele tener rostros tan tensos. La libertad agota. Aquí es donde se pone realmente interesante. Para explicar cómo manejamos esa carga, Bergson dice que la conciencia es como un teatro de cristal en nuestra mente, un espacio interno donde visualizamos todas las opciones. Ensayamos las consecuencias antes de actuar. Exacto, es literalmente el ensayo general de nuestras acciones antes de tomar una decisión irrevocable en el mundo físico. Es una concepción muy empoderadora de la mente. La conciencia no es un espectador pasivo, es el campo fértil de lo posible. Es donde la materia mecánica se detiene y nosotros tomamos el volante. Pero, a ver, detengámonos un momento aquí, porque leyendo los apuntes históricos me surgió un cuestionamiento fuerte. Las fuentes usan una analogía terrenal. Dicen que el cerebro físico es como un clavo en la pared y la conciencia es el abrigo que cuelga de él. Sí, la teoría de que la mente depende 100% de la materia física. Claro, si el clavo se cae, el abrigo se cae al suelo. Entonces, si la conciencia requiere este clavo físico, significa lógicamente que las criaturas sin cerebro simplemente no tienen conciencia. Son solo máquinas biológicas. Esa es una objeción muy aguda que Bergson enfrentó. Y él la refuta usando el caso de la ameba unicelular. A ver, explícame eso. Ameba no tiene estómago físico, entonces no digiere. Claro, la ameba digiere absorbiendo con toda su célula. Exactamente. Realiza la digestión usando toda su masa, aunque no tenga el órgano especializado. La función vital opera con éxito aunque la pieza mecánica no esté. ¡Wow! O sea, visto así, la conciencia no es idéntica al cerebro. El cerebro es solo la herramienta evolutiva más reciente y afinada que utiliza la conciencia. Tal cual, Bergson argumenta que la conciencia en organismos inferiores puede ser difusa, casi un adormecimiento, pero nunca es un cero absoluto. Donde hay materia orgánica viva, hay algún grado de indeterminación y de elección. Pero ojo aquí, porque entonces surge un conflicto inevitable. Si aceptamos que no somos máquinas y que la vida es pura elección, todo el edificio de la biología del siglo XIX se tambalea. ¿Qué pasa entonces con la teoría de la evolución de Charles Darwin? Es un choque de trenes intelectual. Totalmente. Y quiero hacer una pausa importante para aclarar algo a quienes nos escuchan. En este análisis a fondo, no estamos tomando partido ni validando o refutando la biología moderna. Solo estamos ilustrando los argumentos históricos de este choque de titanes para entender el pensamiento de la época. Una aclaración muy necesaria. Porque desde el punto de vista filosófico de Bergson, el modelo darwiniano de pequeñas variaciones fortuitas por puro azar se sentía excesivamente mecánico e insuficiente. De una avispa para sobrevivir durante miles de generaciones. O el clásico problema de la complejidad del ojo humano. Bergson sentía que creer que variaciones totalmente accidentales pudieran ensamblar un globo ocular por simple suerte a lo largo de eones era un cuento de hadas. Decía que requería la incredibilidad ciega de la infancia sin su belleza. Y la evidencia biológica que citan las fuentes es impactante. Por ejemplo, cómo la reproducción sexual se inventó de forma independiente en plantas y animales. O los ojos increíblemente similares en moluscos y vertebrados. Diferentes ramas, misma solución. Sí, pero el ejemplo más contundente, y te juro que me emocionó leerlo, es el del tritón, la salamandra maculata. Es un caso biológico fascinante, la verdad. Increíble. Las fuentes narran cómo, si en un experimento a esta salamandra se le extirpa quirúrgicamente el cristalino del ojo, el tejido vivo del iris inmediatamente asume la función y regenera uno nuevo. ¿Y va más allá? Si le quitas el iris, la capa de la retina toma el control y fabrica un nuevo cristalino. Exacto. Y la clave biológica es que el iris y la retina tienen orígenes embrionarios totalmente distintos. Sin embargo, frente a la crisis, un tejido hace el trabajo del otro. Para Bergson, explicar que dos tejidos distintos tengan la misma receta de emergencia por puro azar mecánico era absurdo. Gritaba que la vida es una fuerza organizada con un propósito. Totalmente. No simple materia chocando. Y si conectamos todo esto, llegamos a la gran respuesta poética de Bergson para explicar la evolución, el famoso elan vital o impulso vital. Así es. Para él, la vida no es un accidente de bolas de billar cósmicas. Es un inmenso esfuerzo creativo, una fuerza incansable que empuja hacia arriba, luchando contra la inercia de la materia física. Es una visión de lo divino muy distinta, ¿no?
no es una entidad estática con un guión ya escrito, sino que es la vida incesante, es libertad, es creación que aprende de sus errores. Y en esa batalla épica contra la materia, la vida tomó 3 grandes caminos evolutivos, según Bergson. Las plantas, que eligieron el estatismo vegetativo por seguridad, los insectos sociales, como las abejas, que desarrollaron un automatismo perfecto basado en instintos ciegos. Y nosotros, el tercer camino, los vertebrados. Nosotros apostamos todo nuestro destino por la aventura peligrosa e incierta del intelecto y la libertad creadora. Quiere rigor implacable. Y aquí es donde Will Durant, el historiador que nos guía, hace una pausa y saca el bisturí para señalar las fallas de Bergson. Sí, tenemos que ser intelectualmente honestos. Bergson escribía con una prosa francesa mágica, capaz de hechizar a cualquiera. Pero Durant advierte sobre el peligro de la metáfora. Bergson sustituía muchas veces la prueba rigurosa con símiles muy ingeniosos. Durant llega a etiquetarlo con algo de ironía, como un poeta inmobiliario. Básicamente nos advierte que no hay que creer en una verdad cosmológica solo porque suena excepcionalmente bonito. Y la crítica más demoledora de Durant va a la yugular del sistema de Bergson. Su desconfianza y ataque casi sistemático a la razón humana. Bergson elevaba la intuición mística por encima del intelecto. Lo cual es peligrosísimo. Totalmente. Durant argumenta que menospreciar las herramientas del intelecto es un error garrafal. El filósofo William James ya había demostrado que el pensamiento tiene su propio flujo de conciencia continuo que enriquece la vida, no la destruye. Además, la intuición interna nos falla muchísimo. Un palo en el agua se ve doblado. Nuestros ojos nos mienten. Nuestras emociones también nos engañan y nos llevan a tomar decisiones desastrosas pensando que seguimos el flujo de la vida. Exacto. Durant deja una frase lapidaria. Dice que tenemos la obligación moral de corregir nuestros errores hacia adelante, buscando más conocimiento, no hacia atrás, retrocediendo a la ignorancia animal. No podemos curar pandemias ni construir hospitales renunciando a la inteligencia para refugiarnos en la intuición. Entonces, reuniendo todo sobre la mesa, si combinamos la belleza de su impulso vital con las críticas válidas a su dependencia de la intuición, ¿qué legado nos deja Bergson? Esto plantea la pregunta de nuestro papel en el universo. A pesar de sus fallas, Durant concluye que la victoria más grande de Bergson fue habernos rescatado. En una época en que la ciencia nos reducía a diagramas fríos, él nos rescató de sentirnos como engranajes muertos. Le devolvió la dignidad al esfuerzo humano. Así es, nos demostró que nuestras ansiedades, nuestras derrotas y nuestros anhelos no son ilusiones químicas, sino la voz misma del impulso vital tratando de abrirse camino. Es un cambio de paradigma monumental. Empezamos este programa en un universo lúgubre donde la física materialista predeterminaba todo, y gracias a Bergson desembarcamos en un universo inacabado, donde la vida es pura energía esculpiendo la materia a cada segundo. Y sostener esa energía requiere un esfuerzo monumental, no lo olvidemos. Hay un detalle sutil en el texto que me encanta. Dice que el simple acto de ponernos de pie sobre 2 piernas ya es una rebelión contra la inercia y la gravedad. ¡Qué buena imagen! Requiere tensión biológica. Y por esa fatiga, nuestra conciencia siempre busca resbalar de nuevo hacia la comodidad de lo automático. La conciencia humana tiende a caer en el peligroso sonambulismo del hábito repetitivo. Y honestamente creo que ese es el pensamiento final perfecto para cerrar hoy. Nos deja algo profundo para reflexionar a solas. Si la mayor amenaza para este fuego interno, para nuestra libertad, no es la muerte física, sino rendirse al hábito. Totalmente. Rendirse a la comodidad mecánica. Analicemos nuestras últimas 24 horas. ¿Cuántas de las decisiones que hemos tomado hoy han sido verdaderos actos de elección creativa? ¿Y cuántas han sido solo inercia cómoda, eligiendo la seguridad vegetativa de una planta para evitar la fricción de la libertad? Tal vez el universo no sea una máquina fría, a menos que nosotros mismos decidamos, por pura costumbre, empezar a actuar como una. Ha sido un inmenso placer compartir este análisis a fondo. Nos encontramos en la próxima exploración, siguiendo las huellas de las grandes ideas.